Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Les saludo en el nombre del Señor. Espero que este tiempo sea un tiempo de bendición, un tiempo en el cual podamos seguir buscando y anhelando el rostro de nuestro Señor. En este momento quiero hablarle acerca de algo muy especial que Dios ha hablado a mi vida en varias ocasiones, y es acerca del amor que le tenemos que tener a Él. Acerca de ese amor que le busque, ese amor que sea capaz de dejar muchas cosas de lado por ir en pos de Él. Hoy en día en este mundo tenemos muchas personas que son capaces de dejar todo por un ideal, por algo político, por el color de un equipo y por muchas otras razones. Pero en la Biblia nosotros encontramos un caso que en lo personal es un caso que me alienta mucho, que me habla mucho, y es el caso del rey David. David, dice la Biblia, que Dios mismo menciona y dice: Él es un hombre conforme a mi corazón. Y a mí me llama mucho la atención eso, porque que Dios haya llegado a tal punto de decir eso me hace preguntar muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué tipo de relación había entre Dios y David? ¿Cómo era David? ¿Qué buscaba? ¿Qué quería? ¿Qué lo motivaba? ¿Cuál era el motor de su vida? A tal punto de que Dios diga: Él es un hombre conforme a su corazón. Y quiero llevarlo al contexto de Primera de Samuel, capítulo 16. Ese va a ser más o menos el contexto en el cual vamos a hablar. David era un hombre con muchos aciertos, pero también tuvo muchos desaciertos. Esos desaciertos los conocemos, ¿cierto? Están en la Biblia y lo hemos comentado, leído muchas veces. Pero en la misma lectura bíblica también, o en la misma lectura de las historias de David, nos damos cuenta que había algo que a él lo caracterizaba, y era la búsqueda de la presencia de Dios. Él, cuando oyó que el arca estaba lejos de Israel, oyó que estaba en cierta parte, ¿cierto? Y dijo: ya, yo voy a traer esa arca, voy a traer la presencia de Dios a Israel, le voy a construir un templo, quiero que Dios habite con nosotros, quiero que Dios haga prodigios, milagros, haga su voluntad, que establezca su reino con nosotros. Y ese era el deseo ferviente de David. Él tenía ese amor por Él. Y aun cuando falló muchas veces, aun cuando erró el blanco, Dios sigue diciendo de Él: Él es un hombre conforme a mi corazón. Y eso realmente a mí en lo personal me llama mucho la atención. El deseo más íntimo de David era conocer a Dios. Aun como él era, aun cuando pecó, aun cuando cometió adulterio, aun cuando cometió asesinato, aun cuando en vez de haber ido a la guerra no fue, aún así él amaba a Dios. Y él se humilló delante de Dios, él se arrepintió, pagó las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, pero Dios también sigue diciendo y sigue también dándonos ejemplo a nosotros de que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Quiero que me acompañe, como dije recién, al primer libro de Samuel, capítulo 16. Entre el versículo 1 al 13 tenemos el relato de cuando Samuel unge a David como rey de Israel. ¿Cierto? ¿Cuál es el contexto de la historia? Saúl había sido desechado. Saúl desobedeció, Saúl hizo lo incorrecto delante del Señor. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que él no se arrepintió, que él no fue humilde delante de Dios. Cuando se presentó delante de Samuel, dijo: oye, hice todo lo que Dios me dijo. Maté a los amalecitas, fui allá, hice la guerra, hice esto. Pero él en su corazón tomó las riquezas, tomó lo más preciado de ese pueblo. Tomó rehenes, aun cuando Dios le había dicho que no tenía que dejar nada. Pero él salió hablando que había hecho la voluntad de Dios, sin arrepentirse, sin humildad en su corazón. Y ese fue el contexto de la historia, ¿cierto? Saúl fue desechado, Samuel estaba triste y Dios le dice: oye, no sigas llorando, no sigas teniendo pena, que no te pese que yo deseché a Saúl, sino que levántate, ve a ungir a una persona que yo te voy a decir que ese va a ser el rey de Israel, y ese es un hombre conforme a mi corazón, dice el Señor. Se levantó Samuel, ¿cierto? Conocemos la historia. ¿Dónde fue? Fue donde Isaí, ¿cierto? A la casa de Isaí, Dios lo mandó ahí, y le pidió Samuel a Isaí que le trajera a sus hijos. Y comenzaron a llegar los hijos.
¿cierto? Tenía 7 hijos Isaí. El más alto, el más fuerte, a lo mejor a la vista humana el más capaz. Y Samuel dice, oye, a lo mejor este sí tiene que ser, tiene buena pinta, tiene buenos músculos, es alto, no sé, a lo mejor era vigoroso quizás. Y Dios le dice, no, ¿sabes qué? No te guíes por tus ojos, porque yo no miro lo que mira el hombre, sino que yo miro el corazón. Y eso en lo personal me impacta de Dios, que Él muchas veces, cuando nosotros nos arrepentimos, nos perdona con amor entrañable, nos perdona con amor eterno y nos dice, hijo, tú puedes seguir, tú puedes restaurarte, tú puedes seguir adelante. Si tú me amas, búscame, si tú me amas, anhela mi presencia y anda por mí, anda conmigo y yo voy a ir contigo. Entonces aquí tenemos el caso de David. Pasaron todos los hijos de Isaí, ¿cierto? Samuel los miró, dijo, a lo mejor este era el otro. Ya llegó el otro, a lo mejor también parecido al otro hermano. No, este es, sí, no. Y Dios le dijo, no, este no es. Y hasta el final Samuel, ¿cierto? Le pregunta a Isaí, oye, ¿y no te queda algún hijo por ahí, alguien más? Y de repente así, olvidado totalmente de David, ¿cierto? Isaí dice, oh, ¿verdad? Que yo tengo un hijo, pero él está lejos, está apacentando las ovejas, cuidando las cabras a lo mejor, ¿cierto? Y ahí recién lo mandan a llamar, imagínense, o sea, ni siquiera en ese momento quizás se habían acordado de David. Y dice la escritura que cuando David entra, Samuel lo ve y Dios le dice, este es úngelo. Y me imagino que en ese momento para David mismo tuvo que haber sido una sorpresa, para Isaí también, a lo mejor el hijo menor, el más chico, a lo mejor estaba ahí pasado oveja, sucio, hediondo. Yo en lo personal he estado en el campo, he estado labrando la tierra, he estado con animales y uno después de un día de trabajo o de varios días de trabajo, ¿cierto? Uno queda impregnado con esos aromas, con esos olores. Y sin embargo eso fue lo que Dios vio. Cuando hablamos de David, del amor que David tenía por Dios, siempre se me viene a la mente los salmos. Me imagino de repente en la noche a David acostado, mirando al cielo con su arpa, cantando, tocando, mirando las estrellas, mirando los ríos, mirando las ovejas y diciendo, el Señor es mi pastor, nada me falta, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Yo todas esas situaciones me las imagino en David, me las imagino en su vida diaria, que él en todo lo que hacía, donde quiera que él estaba, él vivía, respiraba, su corazón latía por Dios. Y en ese contexto, como estábamos recién, ¿cierto? David fue ungido. Él era un chico humilde, un chico enamorado de Dios, que buscaba a Dios con todo su corazón. Y por lo mismo, para mí es un ejemplo de cómo una persona que falla, una persona que realmente a veces no hace lo que Dios quiere o desobedecemos, aún así Dios dice, oye, este es un hombre o es una mujer conforme a mi corazón. Otra parte que me llama la atención de ese capítulo, del capítulo 16, es cuando un espíritu malo atormentaba a Saúl. Y este espíritu malo, dice la Biblia, que venía, ¿cierto? Y atormentaba a Saúl, a lo mejor no lo dejaba dormir, le daba algunas ideas malas, no lo dejaba tranquilo. Y la Biblia menciona que sus cortesanos, con su corte, ya no hallaban qué hacer para calmar a Saúl. Y dice la Biblia que de repente uno de ellos se acuerda nuevamente de David, ¿cierto? Y dice, oye, ¿sabes qué? Yo conozco a una persona que puede venir, que puede a lo mejor tocar el arpa, a lo mejor puede cantar y puede venir y ayudar al rey. Y quiero que me acompañen ahora sí a 1 de Samuel, al capítulo 16, versículo 18. Y aquí encontramos las características propias y netas de un hombre o de una mujer enamorado o enamorada de Dios. Dice, en la Nueva Versión Internacional, dice, uno de los cortesanos sugirió, conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente,
es un hábil guerrero, sabe expresarse, es de buena presencia y además el Señor está con él. Y a esas características que están ahí, yo quiero que las podamos meditar un poco. Sabe tocar el arpa, es valiente, es hábil guerrero, sabe expresarse, es de buena presencia y además el Señor está con él. Esas son características de un hombre, de una mujer enamorado de Dios. Definitivamente. Definitivamente. Y si nosotros decimos que estamos enamorados o que queremos enamorarnos de Jesús, que queremos enamorarnos de Dios, que queremos estar en constante comunión con el Padre, tenemos que tener esas características. Ahora la pregunta es, para mí, para usted, ¿qué características de las mencionadas tenemos? ¿Sabemos tocar el arpa? ¿Somos valientes? ¿Somos hábiles guerreros? ¿Tenemos buena presencia? ¿El Señor está con nosotros? Son preguntas que nos debemos hacer. En medio de la aflicción de Saúl por causa de su desobediencia y su rebeldía delante de Dios, ¿cierto? Los siervos llaman a David para que toque el arpa. Me imagino a un Saúl sin poder dormir, me imagino a un Saúl ansioso, a un Saúl enojado, a un Saúl decepcionado, a lo mejor un Saúl enojado con Dios, porque Dios quitó su presencia de él. Me lo imagino a lo mejor en un estado psicológico decadente, ¿cierto? Y me imagino también que sus conserjes, como lo menciona la Biblia, no hallaban qué hacer para aliviarlos, para calmarlos, para que el rey pudiera estar tranquilo. Y aquí vemos, ¿cierto?, en el relato que llaman a David. Y en lo personal, eso también me llama mucho la atención, porque traen a David para que toque el arpa, ¿cierto?, para que cante a lo mejor. Y eso, cuando eso sucedía, dice la Biblia, cuando David cantaba, cuando David tocaba el arpa, el espíritu malo que venía a atormentar a Saúl se iba. Y ahí nos da el indicio del tremendo poder de la alabanza, del tremendo poder de la adoración, que no tiene que ver netamente en nuestros días, ¿cierto?, o hacia nosotros con tocar un instrumento o con cantar bonito. Porque ahí dice una de las características, dice, sabe tocar el arpa. Pero usted me puede decir, oye, Cristian, pero yo no toco ni el triángulo. O yo no sé tocar guitarra, no sé tocar bajo, no sé tocar teclado, batería o lo que sea. Entonces, obviamente, usted no puede, si no sabe tocar un instrumento, no puede quedar excluido o excluida de esto. Sin embargo, nos damos cuenta del poder de la alabanza. Y la alabanza, más que tocar un instrumento, más que tocar una cuerda, más que tocar un tambor, en lo personal yo he entendido que tiene que ver con una actitud. Con una actitud de gratitud, una actitud de adoración, una actitud de buscar a Dios. Yo en lo personal, como músico, aquí sí le estoy hablando como músico, he pasado por muchas etapas. Etapas que de repente uno se cree el cuento, que toca bien, o que está en un buen grupo, que tiene buenos equipos, y etc. Pero también en esos momentos Dios se ha encargado de tratar mi vida, tratar mi corazón y decirme, oye, no eres tú, no es tu capacidad, no es que si tú puedes hacer esto o puedes hacer lo otro, o no es si tú tienes esto o tienes lo otro, todo es por mí. Y que así como hoy día lo tienes o puedes hacer esto, quizás mañana no. Y yo ahí entendí que mi vida, que mi corazón, que mi adoración no tiene que depender que si yo toco un día el domingo en la iglesia o no toco un día domingo en la iglesia. ¿Qué pasa, por ejemplo, si de repente un día tengo un accidente y me tienen que amputar la mano, pierdo unos dedos? ¿No voy a adorar? ¿No voy a cantar? ¿No voy a estar gozoso delante del Señor? Entonces aquí nosotros vemos, ¿cierto?, que cuando una de las características menciona que sabe tocar el arpa, es que sabe alabar, sabe cantar, independiente de la situación. Y vemos también el tremendo poder. Hermano, hermana, yo quiero que usted entienda, cuando nosotros cantamos, cuando nosotros alabamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros leemos la palabra, cuando nosotros escuchamos la palabra, cuando nosotros buscamos a Dios fervientemente, el enemigo huye. Y ese también es una de las cosas que nos deja este pasaje, es que el enemigo huye delante del Señor. Cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros tenemos amor por el Señor, cuando buscamos su presencia. No debemos perder el amor por su presencia, ¿cierto? Uno de los símbolos también del Espíritu Santo, de la presencia de Dios en nuestra vida, es el fuego, ¿cierto?
Y de hecho Pablo le dice a Timoteo que no deje de avivar el fuego, ¿cierto? Y varios hermanos lo han tocado ese texto. Es nuestro deber. Cuando Pablo le dice a Timoteo, ¿cierto? No dejes de avivar el fuego, o le dice aviva el fuego. Esa tarea, esa misión no es de Dios, no es de Pablo, es de Timoteo, o en este caso es de nosotros, porque ese versículo nos habla a nosotros, ¿cierto? Y Dios nos habla a nosotros y nos dice, oye, aviva el fuego de Dios, del don, ¿cierto? Que te puse, que llegó a ti cuando te impuse las manos, ¿cierto? En ese tiempo ellos traspasaban el Espíritu Santo a través, ¿cierto?, de la imposición de manos. Que nosotros tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo que tenemos, hermano. Y eso también es parte de estar enamorados, de estar comprometidos con Dios, de buscar intimidad, de buscar tiempo, de pasar tiempo con Dios. Y cuando Dios en su amor y bondad toca nuestro corazón, ¿cierto?, se debe producir en nosotros un anhelo por su presencia, un anhelo por habitar delante de Dios, de buscar el corazón del Padre, de que nuestro corazón, de que nuestro ser, nuestra vista, nuestros sentidos, ¿cierto?, se puedan volver delante del Señor y convertirnos cada día en enamorados de Dios. Hay algo también que me llama la atención dentro de esto, es que nadie que tuvo un encuentro personal con Dios volvió a ser el mismo. Nadie. Tenemos a María Magdalena, a Zaqueo, a la mujer samaritana, Pablo, Pedro, los apóstoles, muchos otros, ¿cierto? El endemoniado gadareno, la mujer con flujo de sangre, o sea, ninguno de ellos que tuvieron un encuentro con Jesús, cara a cara, como se dice, face to face, ¿cierto? Ninguno de ellos volvió a ser el mismo. Es por eso que nosotros cada día debemos encontrarnos con Dios, cada día debemos anhelar su presencia y no podemos ser los mismos. Tenemos que llevar su palabra, llevar su evangelio, compartir con otros, hablar con otros, cantar, alabar, aun cuando sea difícil, aun cuando no veamos nada. Tenemos que dar la milla extra, el paso extra por el Señor. Y Él va a respaldar eso. Y para ya ir terminando más o menos, quiero que me acompañen al libro de Juan, en el capítulo 6, del verso 60 al verso 68, para que ustedes lo lean en casa. Yo solamente voy a referirme a ese contexto. Juan 6, del 60 al 68. Estamos en el contexto, ¿cierto?, en que muchos discípulos abandonaron a Jesús. ¿Por qué? Porque encontraron sus enseñanzas difíciles, a lo mejor lo que Jesús decía o lo que Jesús demandaba, ellos no eran capaces de cumplirlo. Oye, deja a tu padre y a tu madre, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, etc. Muchos discípulos consideraron esas enseñanzas difíciles y le dieron vuelta a la espalda. Y en una de esas Jesús viene, se da vuelta hacia sus discípulos y los confronta, ¿cierto? Y les dice, oye, ¿y ustedes también quieren irse? Así como ellos se van, así como ellos me dejan, así como ellos no son capaces de cumplir con todo lo que yo les digo o lo que yo les pido, ¿ustedes también quieren irse? Y ahí, ¿quién entra? Pedrito, ¿cierto? Un hombre que también a mí me identifica mucho. Un hombre que, a pesar de sus carencias, un hombre a pesar de su carácter, un hombre que a pesar de fallar y a veces negar al Señor, ¿cierto? Él le dice, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y esa revelación es preciosa, es hermosa, y yo en lo personal me identifico mucho con eso. Que siendo un hombre que fallo mucho, que me falta mucho, si hay algo en mi corazón, es que yo quiero siempre decirle al Señor, Señor, lejos de ti yo no puedo estar. Lejos de ti no puedo vivir, lejos de ti yo no tengo mi sustento, lejos de ti no estoy seguro, no estoy tranquilo. Quiero que tú estés conmigo, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Quiero que tú te reveles cada día a mi vida, a mi corazón.
Y en lo personal también les vuelvo a hablar como músico, que cuando yo toque, que cuando yo adore, que cuando yo cante, que cuando yo grabe o haga esto o haga lo otro, que sea tu presencia conmigo, que sea tu presencia en lo que estoy haciendo. Y es por eso que quiero invitarlos a que cada día nos enamoremos, a que cada día le busquemos. Solamente ahí nuestra vida va a experimentar el cambio más hermoso, el cambio más precioso, que es vivir y habitar delante del Señor. Cada día me gustaría que vivamos enamorados y encendidos por el Señor, encendidos por su presencia. Les amo mucho, los extraño, como dije en el saludo del día domingo, ¿ya? Y espero que realmente este tiempo sea un tiempo de buscarle, un tiempo de anhelar su presencia, un tiempo distinto, un tiempo realmente distinto. Somos iglesia, somos Amisadai. Muchos besitos, muchos cariños, muchos abrazos. Les amo mucho. Muchas bendiciones.